Hola, estimados estudiantes. Bueno, vamos a dar inicio a la clase de ciudadanía. Ya, entonces, bueno, vamos a continuar en lo que nos habíamos quedado con respecto a lo que es la ciudadanía de la Grecia antigua. Bueno, hay que tomar en cuenta que el término ciudadanía, ya como nosotros sabemos, proviene del vocablo latino civitas, que en este caso va a significar ciudad, estado, y su origen se va a remontar hasta la antigua Grecia. Esto lo vamos nosotros a correlacionar con lo que es la materia de historia. Ya nosotros hemos pasado por estas ciudades antiguas, como lo es Grecia, más adelante vamos a ver Roma. Vamos a ver que van a tener ciertas similitudes, obviamente, al momento de hablar de la ciudadanía. Ya. Entonces, como les mencionaba, las ciudades griegas como tal, llamadas polis, ya sabemos que estos eran espacios pequeños de un excesivo desarrollo científico y también artístico, en los cuales vivía poca gente. Cada polis tenía su gobierno, las ciudades más importantes fueron lo que es Atenas y Esparta, la primera cuna de la democracia. Nosotros habíamos visto este tema, ¿verdad? Estábamos hablando que las polis, a pesar de que éstas compartían un mismo idioma, compartían las mismas costumbres y celebraban prácticamente lo mismo, siempre se encontraban en conflicto de ver quién era aquel que tenía más poder dentro de estas mini sociedades, si se los podíamos llamar de cierto modo. Pero aquí nos vamos a enfocar más en la parte ciudadana de cómo era la existencia de esto. Creo que la sociedad griega está organizada en lo que son dos grupos, lo que son, bueno, como los conocemos, los ciudadanos y los no ciudadanos. En Atenas tenemos que los ciudadanos eran los varones. Hombres de padre y madre atenienses. Estos podían tener mucho o poco dinero, además de que podían ser agricultores, comerciantes, soldados, nobles, gobernantes, sacerdotes o profesionales. Además, ellos participaban activamente en lo que es la política, ocupaban cargos públicos y poseían propiedades, además que accedían a la justicia, participaban en un culto, ejercían el sacerdocio, acudían a misa. Mira, desde nuestra época, la calidad de ciudadano profundizaba las diferencias sociales. Aquí nosotros podemos analizar diversas cosas. El principal punto que nosotros podemos analizar que la palabra ciudadano se va a generalizar en un solo género, valga la redundancia, que va a ser en el género masculino, debido a que estamos viendo que el ciudadano solo eran los varones. ¿De quiénes? De hijos de padre y madre atenienses. Indistintamente de que estos tengan o no dinero, estos ya eran ciudadanos y cumplían con estos dos requisitos, padre y madre ateniense, ya eran ciudadanos. Estos ciudadanos podían optar, según sus capacidades económicas o culturales, a los puestos que se encontraban en estas polis. Es decir, solo los varones podían ser agricultores, comerciantes, nobles, gobernantes, sacerdotes y profesionales. Los soldados es un caso más específico debido a que los soldados también podrían ser, en este caso, lo que son los esclavos, que más adelante vamos a ver cómo es el caso de estos esclavos principalmente. Pero bueno, aquí podemos denotar que la Grecia antigua no tenía en este caso a la mujer en un tono de respeto ciudadano, sino que más bien era, solo servía para reproducirse, básicamente, hablando así a grosso modo.
Ser ciudadano en Grecia obviamente significaba tener una condición merecedora de ciertos privilegios y ventajas en los ámbitos políticos, judicial, jurídico, social y religioso, lo cual lo ubicaba por encima de los no ciudadanos y los distinguía de estos. A su vez, ser ciudadano implicaba cumplir con responsabilidades. ¿Qué tipo de responsabilidades han de preguntar? Bueno, la responsabilidad básicamente era el pago de los impuestos y servir en el ejército. Actividades de ventas, de actividades que son en este caso vetadas para los no ciudadanos, pues su participación habría puesto un riesgo en el orden establecido. Recuerden que todo esto siempre a lo largo de la historia y en el fin de la historia, siempre nos vamos a manejar por los poderes, lastimosamente. Siempre el que tenga más poder es el que va a tratar de controlar todo lo que esté a su alcance. Todo este poder, obviamente, bien enfundado o mal enfundado, va a tener consecuencias. En este caso, para datos históricos, en la Grecia antigua siempre se trataba de controlar que las personas no sobresalgan, en este caso los no ciudadanos, porque esto iba a provocar un conflicto a nivel social, debido a que las personas ya no le iban a tomar tanta importancia a la ciudadanía si esta era dada para todos. Recuerden que esto es un privilegio, este es un privilegio y que muy difícilmente se llega a cumplir para todas las personas. Recuerden que cuando hay algo en exceso, esto ya pierde su valor monetario. Por ejemplo, digamos el caso de un carro. Nosotros sabemos que tener un Lamborghini, un Ferrari, es bastante complicado, que solo ciertas personas se los pueden permitir. Y la mayoría deseamos tener esas posibilidades para comprarnos un Ferrari, ¿verdad? Ahora, imaginemos que este Ferrari va a ser como la ciudadanía en la Grecia antigua. En ese entonces la gente deseaba ser ciudadano de las diferentes polis que se encontraban en estos lados. Ahora imaginemos que por A o B motivo los Ferraris bajan de precio de manera descomunal y los están vendiendo hipotéticamente a $200. Entonces todo el mundo ya podría comprarse, en este caso, un Ferrari o un Lamborghini. Por lo tanto, su valor y su prestigio ya no iba a ser relevante. Y al no ser relevante, eh, ya no iba a tener esta importancia que los gobernantes le daban y ya no podían ejercer, en este caso, las órdenes que ellos dictaban, es decir, de servir al ejército, porque ya como todos eran, nadie iba a pelear por algo que a todos le iban a dar, que es la ciudadanía. Asimismo con el Ferrari, ya que todos tienen el Ferrari, ya nadie va a decir, ah, me gustaría tener un Ferrari porque lo puede tener. Ya no va a ser algo deseado. Ya cuando se lo obtiene, ya, y sabemos que todo el mundo lo puede obtener, ya no es algo que tenga mucha importancia de cierto modo, ¿verdad? Entonces, esa era la importancia que tenía la ciudadanía en la Grecia antigua, que te daba ciertos privilegios, ¿verdad? Entonces, es lo mismo que como vemos a una persona en un Ferrari y te decimos, wow, qué chévere, qué increíble. Asimismo era en la antigua Grecia, o un ciudadano, esta persona tiene diferentes ventajas, que esta persona puede acceder a ser comerciante, profesional, puede llegar a formar parte de la religión, todo esto, ¿verdad? Y asimismo, obviamente, y para tener este privilegio, habían impuestos los cuales debían pagar eh, y también servir al ejército. Esto los diferenciaba de los ciudadanos y de los no ciudadanos. Ahora bien, el lado contrario de la moneda, los marginados, vamos a ver a los no ciudadanos como tal. De este modo, los no ciudadanos eran las personas esclavizadas, eran los extranjeros y las mujeres, quienes no participaban en la política ni poseían, en este caso, propiedades necesarias para la subsistencia. Las personas esclavizadas eran hijos de personas en las mismas condiciones de esclavitud,
o eran los prisioneros de guerra. Tenían dueños, trabajaban en el campo o en actividades domésticas. Los extranjeros, como tal, eran en este caso libres. Ellos se dedicaban a lo que es el comercio y artesanías, pagaban impuestos, podían pertenecer a la milicia, pero no podían tener propiedades. En Atenas, las mujeres salían poco de casa y solo a matrimonios, funerales y actividades religiosas. Únicamente las mujeres cultas asistían a reuniones con varones y discutían sobre la filosofía, poesía o música. Las mujeres pobres se dedicaban a ser vendedoras, nodrizas o, en este caso, parteras. parteras. Aquí también estamos viendo un poco del machismo que se encontraba generalizado y también aceptado en para estos tiempos. Entonces nos damos cuenta que tiene mucho y mucha relación con lo que se vivió a los procesos de independencia, en este caso tanto de hombres como de mujeres, de esclavitud y de todo lo referente a los procesos de independencia y los procesos revolucionarios. Aquí vemos que la mujer, por mucho que haya nacido de padre y madre ateniense, no era considerada como ciudadano, ¿verdad? Y que, e inclusive que solo las mujeres cultas, en este caso, digamos, mujeres con poder económico de sus maridos o de sus padres, solo ellas podían asistir a estos eventos y discutir sobre la filosofía, poesía o la música. Por el contraste, las mujeres pobres ya su vida estaba marcada al hogar, al igual que las mujeres ricas, pero a ser vendedoras, nodrizas o en este caso parteras. Bien, vamos a ver la ciudadanía de Esparta. Ya nosotros sabemos cómo se manejaban en estos lados a las personas. Bueno, Esparta, ciudad griega ubicada en la península del Peloponeso, se enfocaba en la formación de guerreros. Ya esto nosotros lo sabemos. La educación era gratuita y a las clases asistían tanto hombres como mujeres para ser entrenados en la milicia. Todos los ciudadanos estaban destinados al combate. Entonces estamos viendo que Esparta, en lugar de dedicarse netamente a lo que es la filosofía, la ilustración, la poesía, la épica, ellos se enfocaban en algo específico, que era lo que es el combate. No por nada nosotros hemos visto tantas películas, la más representativa de ellos, 300, que un soldado valía por 10 o 100 de otros soldados que no eran ni entrenados y que solo enlistaban, como es el caso de Atenas, que estas personas solo servían por orden, más no por vocación. En cambio aquí quizás no haya vocación, pero ya desde pequeños les inculcaban que ellos tenían que servir y ser grandes guerreros para ayudar a su pueblo. Al igual que las mujeres, también las mujeres eran entrenadas. En este caso, las mujeres tenían derechos como los varones, en que ellas participaban en asambleas con voz y voto. Su salud era muy cuidada, ojo, y participaban en deportes a fin de formar su cuerpo para engendrar hijos fuertes, que serían los futuros soldados. Entonces vemos que la mujer era un pilar fundamental para esta Esparta antigua, porque obviamente nosotros sabemos que si no hay mujeres, no van a haber nuevos bebés. Y al no haber nuevos bebés en esta Esparta era como que no hay guerreros, ¿verdad? Los dos se complementan, tanto como si no hay mujeres como que si no hay hombres. Entonces no hay que darnos así de solo porque no existe un género. Los dos son necesarios para la formación de un nuevo ser. Entonces los dos eran criados, los dos eran educados y los dos géneros eran entrenados a fin de tener cuerpos sanos, para que uno puedan engendrarse bebés sanos y que sean mucho mejores guerreros que sus antepasados, ¿verdad? Recuerden que todo esto es gracias a la biología, como se suele explicar en los diferentes libros. Pero obviamente no siempre, por más sano y bien cuidado que esté un cuerpo, un bebé iba a salir con estas condiciones. En este caso, los niños enfermos o débiles
eran sacrificados por no ser útiles para la guerra, ¿verdad? Bueno, los ciudadanos y no ciudadanos de Esparta eran iguales, eran los únicos en este caso que tenían derechos políticos y económicos. Los periecos no tenían derechos y se dedicaban a la artesanía y al comercio. Y los ilotas eran personas esclavizadas que pertenecían al Estado, trabajaban en la tierra y llevaban a cabo actividades económicas. Entonces, veamos que Esparta, de cierto modo, también era racista, debido a que sus soldados eran únicamente personas de su pueblo que habían sido entrenadas, cuidadas y criadas bajo la cultura y la filosofía de ellos. No es como Atenas, que Atenas, como ustedes vieron, tantos soldados, prisioneros, eran usados como parte de la milicia para defender. Y obviamente, ¿qué va a ser mejor que tener entrenado a tu pueblo, tener entrenado, en este caso, a las personas que iban a defender, en este caso, sus ideales que habían sido inculcados, educados, ¿verdad? Un momento, chicos. No se escucha, profesor. No, no, sí, un momento, le dije, un momento. Esperen un ratito. Ya, entonces como les decía, estos eran educados y entrenados en base a la filosofía espartana de aquel entonces. Bueno, ahora vamos a ver en este caso la ciudadanía de la Roma antigua y asumo que con esto ya nosotros estamos por terminado esta parte. Bueno, así mismo como vimos en historia, Roma se funda hacia el año 753 a.C. y fue cuna de una gran civilización hasta el año 509 a.C. Estuvo regida por un sistema monárquico que fue derrocado por la República, una forma de gobierno que duró hasta el año 27 a.C., basada en la división de poderes, el control del gobierno y el equilibrio del poder que eran compartidos entre instituciones: magistrados, senados y en los comicios. Los magistrados o cónsules gobernaban y eran dos, en este caso, que observaban o cuestionaban entre sí, consultaban y rendían cuentas al Senado, que los asesoraba, manejaba la política exterior y el tesoro público, aprobaba a lo que son las decisiones de las asambleas populares, los llamados comicios, donde se hacían las leyes. En este proceso participaban patricios, plebeyos, y decidían a través del voto, dando origen a la democracia directa. En la República, la sociedad romana estaba dividida en tres clases sociales, las cuales eran las clases de patricia, plebeya y esclava. Tenemos que las sociedades de los patricios eran los propietarios de tierras, casas, animales y personas esclavizadas. Participaban activamente en la política al ocupar los cargos más altos del gobierno. Tenían privilegios sociales, políticos, culturales, militares y estos eran hombres libres. Los plebeyos, perdón, en contraparte, era el pueblo que estaba compuesto por pequeños comerciantes y artesanos. Poco a poco estos adquirieron igualdad civil política junto con los patricios y también eran hombres libres. Y las personas esclavizadas, estas no tenían la condición de persona, sino que de objeto destinado únicamente al trabajo. Correspondían a los hijos de personas esclavizadas o prisioneros de guerra, y sus amos podían darles la libertad o matarlos. Entonces vemos una gran estratificación en este caso para las clases sociales romanas, donde los primeros dos eran personas libres. Y esta última escalafón de la sociedad, las personas esclavizadas, eran tratadas netamente como objetos por parte de sus amos, es decir, que no tenían ningún valor humano para ellos, que podían ser desechados, podían ser utilizados como se les ocurra. Era prácticamente, como nosotros diríamos, un celular, era un mouse, un lápiz, no tenía valor humano.
Obviamente, dependiendo del amo, las circunstancias y todo esto, el esclavo podía ser liberado por parte de su amo, en este caso si se llegara a tener algo de afecto. Entonces, chicos, vamos a quedar hasta aquí. Déjenme tomarles la lista un momentito, no se desconecten.